Hola Diego, Hola Cristian, buenas noches. buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas Buenas noches, noches. hermano. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar con nuestra sesión de hoy. Voy a orar rápidamente para que demos inicio a las lecturas de hoy. Señor Padre, te damos gracias por este día. Gracias porque nos permite reunirnos nuevamente. Nos permites conocerte, buscarte y hallar lo que tú quieres que hallemos, Señor, que es a ti la verdad, el conocimiento, Dios. Te pedimos que abras nuestra mente, nos ayudes a esforzarnos, nos ayudes a entenderte, a entender lo que quiere decir Agustín, a aprender a entender cómo piensa él, Dios, para que podamos también cumplir nuestro objetivo que es mirar por qué este Señor que tú has puesto en un momento de la historia es tan importante para la historia de la iglesia, Dios. Te pedimos que nos bendigas, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos. Hoy terminamos el primer libro ya, ¿no? Esta semana ya finalizamos el primer librito. Son tres. Ya llevamos un gran progreso. Esto es como una montaña, ¿no? Comenzamos a subir la montaña y ahí vamos. Va a llegar un punto en que ya llegamos a la cima de lo más complicado y de ahí comenzamos ya a bajar, que va a ser casi al final. Los últimos, tal vez el último libro ya sea mucho más fácil de digerir porque ya subimos lo más difícil. Tal vez ahorita lo más difícil para nosotros es pues adentrarnos a cómo escribe este autor, cómo piensa este autor, qué es lo que busca este autor, pero ahí vamos subiendo la montaña y ya nos vamos acostumbrando también a cómo escribe, a cómo piensan y y se nos va haciendo relativamente más fácil pues entender este texto, ¿no? Y ya llega un punto en el que uno ya lo lee y ya sabe lo que está diciendo. Y entonces otra persona nueva que lee a Agustín comienza a preguntar, ¿usted cómo hace para entender el texto? Y es que ya hemos subido la montaña, ya hemos comenzado a leer un texto del siglo cuarto, ¿sí? No es nada fácil leer un texto del siglo cuarto. Entonces lo que estamos haciendo es un gran esfuerzo y los quiero felicitar porque han permanecido en ello y los que lo están leyendo muy bien, hay que seguir, hay que perseverar. Digamos que uno de los grandes autores que ni siquiera es del siglo cuarto, sino es del siglo XX, que es Berkov, Louis Berkov, es complejo, ¿no? Es complejo leerlo. Y muchas personas, pero yo me he encontrado muchas personas que, por ejemplo, cuando van a leer la teología sistemática de él, em, no, es que es muy difícil entender lo que él quiere decir. Pero aquí ya estamos haciendo un gran ejercicio. Agustín es más difícil que Berkov. Y créanme que después de adentrarse en el ejercicio, porque es un ejercicio también mental, un ejercicio donde entrenamos nuestra mente a leer cosas un poquito más complejas que requieren de una precisión, que requieren de un cuidado. A la hora en que leamos lo que antes nos parecía difícil, nos va a parecer mucho más fácil. Nos va a parecer mucho más fácil. Entonces, cuando quieran leer, echarle otra leída a la teología sistemática ya de Berkov, la van a encontrar mucho más fácil porque la van a ver bajo una perspectiva más de cuidado, ya saben cómo leer un poquito más de cuidado, ya tienen un poquito más de experiencia en leer estas temáticas que son de pincitas, ¿no? Como una operación donde no se puede ir ahí a leer por entero, sino que toca tomar con pincitas qué está diciendo y organizarlo uno muy bien mismo, qué es lo que está diciendo el autor. No se puede simplemente leerlo y ya, sino que uno tiene que organizarlo, uno tiene que ser muy activo en la lectura, muy activo, no simplemente pasivo a recibir una información, sino uno tiene que participar en la misma discusión con Agustín. Entonces, los felicito, hermanos, vamos muy bien, yo sé que vamos muy bien, yo sé que algunos se sienten perdidos y eso es normal, vamos bien, no se preocupen, hermanos, que ahí vamos subiendo la montaña.
En la montaña algunos se cansan, pero seguimos y la subimos y nos esforzamos hasta el final. Ahora viene la pregunta, hermanos, ¿cómo se sintieron con este texto? Ya lo finalizamos, terminamos ahí con el mismo Agustín terminó con esto, dice seguir con esta situación ya es superfluo, ya no va para ningún lado. Y decidió terminar ahí la conversación y así se termina el primer libro. ¿Cómo se sintieron con este final? El que quiera puede abrir el Yo micrófono y me comentar. sentí un poco mejor. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe Cristian. Hola, hermana chica. Y un poquito mejor, pues obvio sí tocó leerlo de nuevo, pero no fue tan perdida como al comienzo, que era como si leyera otro idioma, pero sí, fue mucho mejor para mí esta vez. Pues aunque las preguntas habían unas que como que sí fueron un poquito enredadas, pero, pero al volverlo a leer, daba, creo yo, que daba con la respuesta. Falta es cuando tengamos las notas para saber cómo nos fue. Pero yo no me sentí tan perdida esta vez. Sentí que lo entendí un poco mejor. Bueno, muy bien. Igual recuerda que estas preguntas no son como la evaluación, ¿sí? Sino que lo importante es que hagan el ejercicio de leer con las preguntas. Sí. Em, Sería, pues no sé, yo no sé, a mí me gustaría que pudiéramos, ¿Podríamos no ver sé si se preguntas? pueda, ver las preguntas, sí, sí, como irlas revisando, si fuese posible, pues para Bueno, ver, listo. Ahorita ¿no? miramos entonces un poquito las preguntas, a ver cómo nos fue en esta lectura. Vale, muchas gracias. ¿Quién más quiere comentarme algo? ¿Cómo les fue? Yo tengo una pregunta. Cuéntame, hermano. Y pues dada la época en la que fue escrito este libro, la que escribió San Agustín, pues Sí. me surge la curiosidad, hermanos, de dónde sacaban tantos recursos retóricos para escribir, ¿sí? Ah, escribir en el año 1300, en el año 300, perdón, en el año 300, y espera que en el año 2024 personas como nosotros, que supuestamente deberíamos estar mucho más evolucionados en cuestión de gramática y de Literatura, retórica, sí. literatura y todo esto, nos quede tan complicado leer un texto que fue escrito hace tanto tiempo. La pregunta mía es de dónde se alimentaba Agustín para tener ese nivel de manejo del lenguaje, del idioma, de la retórica sobre todo, porque él era profesor de retórica, Ahí ¿sí? tienes la respuesta principal. Sí. Pero, pero sí, hermano, o sea, mm, ahí hay muchas cosas que decir respecto a por qué hoy en día es tan diferente, ¿no? Eh, la principal es que la retórica, nosotros lo vamos a ver en la introducción del siguiente libro, eh, un poquito, de hecho haciéndoles un avance un poquito. En esa época, los estudios se dividían principalmente en dos áreas que después se van a consolidar mucho más grande en el siglo por allá octavo, se van a consolidar con mucha más fuerza, pero aquí en el siglo quinto, en el siglo cuarto, lo que más se estudiaba y lo que un tipo top del conocimiento sabía era gramática, o sea, escribir, retórica, o sea, saber cómo hablar, aritmética, o sea, cómo medir el tiempo, cuarto, geometría, que es cómo medir los espacios, y quinto, música. Esas eran las cinco como grandes materias principales, principales que estudiaba una persona, pues estudiaba.
todo ello, todo el conjunto era lo que era la filosofía. ¿Sí? Cuando uno iba a una academia filosófica de algún tipo, le enseñaban esas cosas. Le enseñaban gramática, le enseñaban geometría, le enseñaban retórica, etcétera, etcétera. Entonces era como parte de un conjunto que se llamaba filosofía, independientemente de si era estoica o si era académica o lo que sea, ¿sí? Siempre esas eran como las materias principales. Eh, ¿Por qué eran las principales? Eso tiene unos motivos sociales y políticos en los cuales, por ejemplo, un emperador era necesario que supiera geometría y aritmética, porque si iba a comandar a los ejércitos necesitaba saber cómo formarlos y cuál era la mejor estrategia geométrica para atacar. También necesitaba saber de la aritmética para saber contar cuántos soldados tiene y cuáles son las probabilidades. eh, Necesitaba saber música, porque la música en ese tiempo no era una entretención, no era una entretención, sino era un modo de persuasión. La música en ese momento se estudiaba más, por ejemplo, para saber qué, qué instrumentos yo debo tocarle a mis soldados para incitarlos a una furia en la guerra. Y después de la guerra, ¿qué instrumentos debo tocar para que se me calme y me obedezca? La música se ejercía más que todo para un, digámoslo así, súper grande, suena muy fuerte, pero es en un sentido, es una forma de control social de las personas y de animar sus ánimos, ¿no? Y la retórica y la gramática se hacía más que todo por entretención, cómo cambian las cosas, ¿no? La gramática y la retórica se hacía más que todo para el teatro, uno, el teatro era sumamente importante en Roma, por lo tanto los teatreros o los que hacían el teatro sabían escribir, eran poetas y sabían cómo dirigirse al público. Entonces, por ejemplo, uno de los grandes retóricos también, aparte de Agustín de la época romana, fue precisamente Cicerón. Por eso es tan importante en Agustín. Si alguien iba a estudiar retórica, el maestro por excelencia era los textos de Cicerón. Y Cicerón tiene unos libros específicamente enseñando retórica. Y también al posterior a Cicerón está Aristóteles, un griego, que también tiene unos libros muy específicos de retórica y de lógica que era muy importante en el discurso. Cómo hacer un discurso que tenga sentido y que no se contradiga a sí mismo. Entonces ellos tenían todo esto, tenían todos estos estudios, ¿sí? Hoy en día, pues, digamos, hay muchas ciencias, hay muchas áreas del conocimiento, no solamente 5, y cada una tiene su especialidad y su dirección, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que estudia ingeniería, pues se dedica más a los números, a la aritmética y a la geometría, que correspondería a eso, pues, de esa época. Pero como el ingeniero no se va a poner a hacer discursos, pues entonces se va omitiendo la parte de la retórica y la gramática, ¿sí? Pero el que se va a dedicar al derecho, entonces ve más de retórica que de la misma geometría. Ya la geometría ya queda en un segundo planito. Entonces, como que hay tantas especializaciones hoy en día que ya se hace difícil que todos tengan que ver 5 materias básicas para que todos crezcan de la misma manera. En la época romana, pues no. En la época, y eso va a persistir así más o menos hasta el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII van a continuar, van a unirse otras chiquitas, pero siempre van a permanecer lo que es gramática, lógica y retórica como fundamento principal de cualquier tipo de ciencia, ¿sí? Por ejemplo, Lutero. Lutero cuando estudió, él tuvo que ver retórica, tuvo que ver lógica y tuvo que ver, se me fue la otra, dialéctica, que cambió en ese tiempo y se le llamaba dialéctica, que es lo mismo de lógica. Pero entonces sí había como un centro núcleo que todo estudiante tenía. Y pues hoy en día cambió, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, nuestro centro o núcleo principal de conocimientos está, por ejemplo, en el colegio, en lo que es primaria, y ya depende del país, bachillerato.
Aquí en Colombia, por ejemplo, el bachillerato sigue siendo el núcleo básico principal en todos los colegios, tienen que tener unos criterios principales. En Estados Unidos ya no. En Estados Unidos ya bachillerato ya se va más por ramas también. Y ni hablar de la universidad, que ya es sumamente especializado en lo que usted quiere estudiar y hacia dónde se quiere dirigir. Entonces, por eso, hermanos, pues obviamente nosotros no estamos especializados en lo que se especializaba Agustín. Y otra cosa principal era la cultura y la sociedad. La cultura romana, y, y esto también va a ser hasta el siglo XVIII, XIX, no, es más lejitos, fue hasta el siglo XX, era el leer demasiado, mucha lectura, y no solamente de lo que me interesa a mí, sino de lo que es necesario leer para conocer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona del siglo XVIII que se quiere dedicar a derecho, como Martín Lutero, aparte de estudiar derecho, aparte de estudiar lo que concierne al derecho, debía también estudiar a los poetas. Entonces debía leer a Homero, debía leer a Virgilio, debía leer a todos los poetas romanos y los poetas que hayan en su época. Y después se pasó a teología, igual, igual. Martín Lutero se tuvo que haber leído todo eso. De hecho, una de las corrientes filosóficas de Lutero era la agustiniana. Agustín se convierte en una corriente teológica de estudio en la universidad. Él era agustiniano, ¿sí? Pero también tenía una cabecera filosófica. Él estudió a Guillermo de Ockham. Martín Lutero, en su escuela teológica, se especializó tanto en Agustín como en un filósofo llamado Guillermo de Ockham, que es un filósofo medieval, que tiene unas características. Entonces no era solamente leer, por ejemplo, los que estudian teología en ese momento, no era solamente leer lo que le daba la Iglesia Católica, sino mucho más de cultura. Poetas, textos, leían a un tipo que se llama Pedro Lombardo, que ni siquiera la Iglesia Católica lo quiere. Hay un tipo que se llama Pedro Lombardo y hizo unos comentarios sobre unos textos bíblicos. Ni siquiera la Iglesia Católica quiere a Pedro Lombardo, pero estudian a Pedro Lombardo porque es parte de la cultura. Eso ya hoy en día no funciona así, ¿sí? Hoy en día de pronto se leen algunos textos en bachillerato, entonces leen la Divina Comedia o distintos tipos de textos, ¿sí? De pronto se siguió leyendo Homero en algunos colegios, pero ya no con esa misma intensidad y fundamentalidad que había en la educación anterior. Entonces, claro, por ejemplo, aquí Agustín ahorita va a decir que mientras que descansaron en el primer libro y el comienzo del segundo, se la pasaron leyendo, fue a Virgilio. Ahí lo va a decir en el texto. Y uno, pero ¿para qué leen a Virgilio? Es que no había nada más que leer, ¿sí? O sea, era la cultura de esa época, eran los textos de su época. Era como si yo estuviera aquí con mis estudiantes y bueno, vámonos de vacaciones y que leemos, pues, leamos las crónicas de Narnia. Ellos tenían a Virgilio, no tenían a C.S. Lewis. Y pues obviamente muchos más poetas. Entonces, por eso, hermanos, digamos que Agustín tenía una educación muy diferente y en la retórica de Agustín es una retórica muy fina, muy fina. O sea, estamos leyendo una cosa muy fina en cuanto a lo que es retórica. Y si ustedes se dan cuenta, el texto está escrito y tiene unas características que no son por el azar. Claro, uno podría decir, entonces Agustín cambió las conversaciones. Y no, él ahí en los textos, ahí en los textos no dice que cambie las conversaciones, sino que cambia y omites unas partes. Por ejemplo, cuando ya se salen muy del contexto, entonces, no, pues ¿para qué mete eso? Sino que va metiendo lo que va a la marcha. Y claro, esto tiene una modificación estética y retórica que Agustín hace después, ¿sí? Pero no es cambiando, por ejemplo, las palabras de lo que dice Alipio. Él no cambia esas palabras. Alipio habla tal cual está ahí escrito. Lo que cambia es, por ejemplo, que, que, que Trigesio se quedó callado y comenzó a divagar.
esas divagaciones pues él no las va a meter en el texto, sino que lo deja ya claro. Intervine porque Trigesio no supo cómo responder. Entonces ahí uno ya sabe que pasó un tiempo y que Trigesio seguramente dijo cosas que no debía decir porque ya estaba perdida y que Agustín decidió omitir eso. Entonces sí hay un arreglo retórico y estético en el texto por parte de Agustín como pues escritor profesional que es también. Entonces, hermanos, pues obviamente sí son épocas muy distintas. Y hoy al acercarnos, por ejemplo, una persona que hoy en día se ha leído los poetas, que ha leído a Virgilio, que ha leído a Homero, todas esas cosas, va a entender muchas más referencias de las que va a encontrar acá. Va a entender, este está sacando esto de este texto. Como lo que hablábamos la vez pasada de las citas, ¿no? Nosotros no vemos acá citas explícitas de Romanos 3:22, sino que ahorita Agustín lo va a mencionar ahí en el siguiente texto, en la introducción al segundo libro, que a él le cambió la vida a las lecturas de Pablo en los Romanos. Hasta ahí va la cita. No hay nada más ahí en esa cita. Entonces, es muy general, muy abierto, ¿no? Muy abierto las lecturas que estos sujetos de esos siglos pasados hacen de su cultura y de lo que les gusta y de lo que necesitan. Y eso es lo que forma su pensamiento y cómo son ellos, ¿sí? Agustín escribía mucho, muchísimo, tiene muchísimos textos, muchísimos. Yo no creo que exista una persona que se haya leído todos los escritos de Agustín. Es impresionante la cantidad de texto que él tiene. Y era pues el pastor de una iglesia. No pensaría, ¿a qué tiempo? Pues obviamente él no estaba casado, no tenía tampoco hijos. Digamos que tenía bastante tiempo también para dedicarse a eso y a las discusiones que tuvo después, que nosotros ya conocemos de la gracia y del libre albedrío. Y sabemos que Agustín es el doctor de la gracia y todo eso. Pero entonces sí son culturas muy diferentes y eso influencia bastante, influencia muchísimo, es una influencia muy grande en cómo escriben y cómo perciben las doctrinas, cómo perciben lo que leen en las escrituras. Eso le da un ámbito muy diferente, ¿no? Entonces, claro, tenemos un reto y es entenderlo a él, que tiene mucha más literatura, lamentablemente, que nosotros. Entonces, hermanos, ¿seguimos? ¿Otra pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer lo que dice la hermana, que me parece un ejercicio bonito. Vamos a mirar las preguntas, vamos a mirar un poquito las preguntas y a ver cómo les fue con esas preguntas. Las preguntas corresponden al capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Y comenzamos con el texto 19, o sea, el parrafito 19 del capítulo 7. Aquí se comienzan a hacer la defensa, ¿no? Recuerden que habíamos quedado en que Agustín da una definición que no era de él, es una definición académica de Cicerón, y los deja ver qué hacen con esa definición, a ver qué hacen Trigesio y Licencio con eso. Y que el que menos pensaba Agustín que fuera a refutar la definición era Licencio, porque pues al ser una definición académica le servía al propósito de Licencio de defender las tesis académicas. Pero el primero en saltar fue él. Y la primera posición que hace es traer dos personajes del contexto de ellos, un señor llamado Albiserio y otro tipo del cual no conocemos el nombre, que es un mago adivino, una cosa así a la que la gente va y le consulta cosas que no sabe y que él se supone que sabe, ¿sí? Como un adivino, como un adivino. Y entonces que estos dos señores, según la definición que se dio de sabiduría, conocen las cosas humanas y las cosas espirituales y entonces tendrían que ser llamados sabios. Pero hay un problema.
y es que Albiserio y este adivino son moralmente malos. Se conoce socialmente que los tipos no se comportan bien. Y eso no hablándolo tanto cristianamente, sino socialmente. O sea, socialmente, no en el cristianismo, sino socialmente en Roma, imagínense eso, terrible. ¿Cómo serían los tipos para que la misma Roma diga, oiga, estos manes son como que tenerles cuidado porque son delicados en su comportamiento? O sea, eran reconocidos socialmente como personas inmorales por la misma sociedad romana. Y entonces tenemos que llamarles a ellos sabios solamente porque adivinan cosas. Esa fue la principal crítica de Licencio. Y entonces aquí el que entra a defender la cosa, ¿quién es? Trigesio. Y comenzamos con el capítulo 7 y el texto 19. La pregunta decía, ¿por qué el mago no es un sabio? Trigesio entra defendiendo la definición, la definición, diciendo por qué el mago no entra dentro de esa definición. ¿Quién me quiere dar una respuesta a eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién se anima? No hay pena, hermano, no hay pena. Aquí todos nos equivocamos y se A equivocan. ver, si me equivoco, yo pienso que por su práctica inmoral, digo Por yo. su, por su práctica inmoral. Pero dale, hermano Javier, ¿tú qué dices? Pues yo Edipo, creo que yo, Si quieren, vamos levantando la manita y yo les voy dando la palabra. Entonces, dale, hermano Javier. pues yo entiendo que Trigesio introduce, pues digamos, la respuesta diciendo que, pues digamos que un mago no es sabio porque con mucha frecuencia dicen cosas que son falsas y que él mismo había constatado y pues había escuchado Así pues es. a muchas personas que eran respuestas que producían dudas y que eran incoherentes y que pues él mismo dice ahí que hablaban como por inspiración, como de un espíritu extraño. Claro, no solamente hay un problema moral, porque es que como la definición incluye, recuerden que la definición que yo incluye es la ciencia de lo humano y lo divino. Estamos bajo esa definición, ¿no? La definición. El sabio es el que tiene la ciencia de lo humano y lo divino. Pero la gestión de licencio se sale de una ciencia que es cognitiva, se sale a un comportamiento moral. Yo les hablaba la vez pasada de que aquí licencio está yendo mucho más allá de la tesis académica en suponer que el sabio es una cosa solamente de saber cosas, de saber cosas. Para el mismo licencio, sin darse cuenta, licencio está que ya está yendo más allá de la academia, el sabio se comporta de una manera, no puede comportarse de cualquier manera. El sabio sabe y se comporta. Los académicos y la tesis que Agustín dio académica es una definición meramente de saber, meramente cognitiva, solamente saber cosas. Pero Licencio lo está llevando mucho más allá y es al ámbito moral. Pero Licencio aquí en el párrafo 19, como lo dice el hermano, ya está introduciendo una situación también ya cognitiva. ¿Sí? Lo están atacando los dos. En este momento, Trigesio y Licencio están defendiéndose, están defendiendo la sabiduría. Están defendiendo la sabiduría, están mirando quién no entra en la sabiduría. Trigesio no es que vaya a defender a este señor ni al mago. Él no los va a defender, antes los va a atacar más. Los va a atacar más. Y en este caso, Trigesio ya se mete solamente con la parte de la sabiduría. Les está diciendo, es que la ciencia, y aquí quiero que miremos una cosa, esta es una de las cosas por las cuales Agustín está, está por encima, inclusive, no tanto por encima, sino tal vez va más allá de la misma teología.
Agustín no se le estudia solamente en teología, como el cristianito ahí que decía cosas del cristianismo, no, sino que también él propone muchas cosas que posterior por allá, más adelante en la modernidad, se van a retomar con mucha fuerza, sobre todo en la definición de las ciencias. Aquí en este texto se está dando una definición de ciencia muy, muy contemporánea y estamos en el siglo cuarto, estamos en el siglo cuarto. Y es que aquí Trigesio dice una cosa muy interesante, y es que la ciencia, como estamos en una definición de que el sabio posee la ciencia de lo humano y de lo divino, poseer la ciencia, poseer la ciencia no es poseer un conocimiento, según Trigesio. La defensa de Trigesio para decir que el mago no va a estar dentro de esa definición es que, aunque a pesar de que conoce el conocimiento, no se equivoca en ese conocimiento, sino que siempre acerta. Y claro, es evidente. Si una persona dice, es que yo soy matemático, y uno lo equivocarse en una suma de 2 más 2, entonces 6. Uy, no, se equivocó. Es uno que es lo primero que pone en duda, pues sus matemáticas. ¿Cómo es que este tipo que dice ser un científico que se dedica a estudiar las matemáticas se equivoca en algo tan fácil? Es lo que está diciendo aquí Trigesio. Y eso es muy innovador en la época. Nosotros lo vemos como, sí, pero pues tampoco. Pero eso es muy innovador en la época, porque en ese tiempo el que tenía la ciencia era simplemente el que se dedicaba a estudiarla, tesis académica, ¿no? No necesita alcanzar el conocimiento, necesitas buscarlo. Entonces, simplemente el que diga, no, es que yo estoy como estudiando los números. Entonces el tipo ya es un sabio. Y aquí Frigesio está diciendo, no, no. El que posee la ciencia de algo, no solamente lo humano y lo divino, sino de algo, de cualquier cosa, es porque no se equivoca en eso que dice tener la ciencia. Pero, pero, sabemos, él lo dice ahí, que el mago se ha equivocado. No todas las veces ha acertado. Por lo tanto, no tiene ciencia de lo humano y lo divino, sino que acierta. Es más bien como una especie de la fortuna, ¿sí? Como una especie de la fortuna. Entonces, muy bien, hermano Javier, le dio al punto, le dio al punto de la defensa de Trigesio, de por qué el mago no es un sabio. Y es porque el que tiene la ciencia de algo es experto en eso. Por lo tanto, su error no va a ser cualquiera, sino va a ser un error ya muy avanzado, ¿sí? Como cuando en la música pasa mucho, ¿no? En la música, la gente que sabe tocar mucha música, por ejemplo, un jazzista o alguien que se dedica a la música clásica en sí, se equivocan y muchas veces nadie se da cuenta. Se dan cuenta de ellos o se dan cuenta de alguien del mismo nivel de ellos. O hasta a veces uno se da cuenta es por la cara que hacen y porque se rieron todos ahí tocando, entonces, como que se equivocaron. Lo mismo pasa con esto. El que sabe y tiene la ciencia de algo, sus equivocaciones son tan mínimas que son casi imperceptibles. Pero una equivocación radical, fundamental, no la comete. Un matemático no se equivoca en una suma de 2 dígitos. Es imposible que lo haga. Tendría que estar, no sé, en una situación ya por fuera de su misma capacidad cognitiva. Tal vez se cayó y se pegó, no sé. Pero si la persona está bien en sus sanos momentos normal, en una suma simple no se equivocaría, porque se supone que su ciencia es las matemáticas y se dedicó a las matemáticas. Ese es el asunto acá de Trigesio. Si decimos que el mago tiene la ciencia de conocer lo que es humano, él no se equivoca en cosas simples. Pero sabemos que también han ido personas a preguntarle cosas simples y se equivocan. Entonces parecía más bien que el mago a veces acierta es por fortuna, porque tuvo suerte, porque le pegó, pero no porque sea la ciencia del mago. Por lo tanto, no es un sabio.
Vamos a la siguiente. Ya ese parrafito nos habla de eso. Eso es lo importante de ese parrafito. Mira, porque el mago no era un sabio. Vamos con el 20. ¿Por qué Albiserio no conoce la ausencia humana? Hermana Claudia. Pues creo que es un poco como la anterior porque cometí errores. Sí, Sí. es básicamente lo mismo. Pero aquí Albiserio sí tiene una cosita más. Albiserio sí tiene una cosita más. Y fue lo que el hermano ahorita también mencionó súper rápido. Y es lo mismo de los poetas. Lo En mismo cuanto de a que los poetas. adivina, algo así, en cuanto a que adivina. Sí, O sea, que tiene una relación con lo divino, aunque no es necesariamente lo que busca el sabio. correcto. Ok. Ya atacó la parte de la ciencia de lo humano, que es conocer las cosas, por ejemplo, si mi novia es ella, la mujer de mi vida es Pepita. Entonces iban y le preguntaban al mago. Y el mago le dice, sí, es la mujer de su vida. Y pum, iban y tenían un matrimonio feliz. Entonces le atinó. Estoy suponiendo, ¿no? Pero llegó otro y le preguntó lo mismo y se equivocó. Y de pronto la muchacha tuvo un accidente y se murió. Entonces ya se equivocó, ya no es un sabio, porque se equivocó. Se supone que sabe esas cosas. Pero ahora van es por lo divino. Lo divino, por ejemplo, esa situación de adivinar el pensamiento del otro. ¿Recuerdan? Que alguien llegó y le preguntó al viserio, bueno, ¿qué estoy pensando? Y este le dijo, estás pensando en el texto de no sé quién. Y todos quedan sorprendidos porque el Señor sí estaba pensando en eso. Entonces, esa clase de cosas de adivinación, aquí Trigesio lo que dice es que no pueden pertenecer a una ciencia porque es evidente. Ellos lo llaman evidente, ¿sí? Es de conocimiento de todos, de que hay unas relaciones ahí de ocultismo y de todo eso que eran muy comunes en Roma, consultar a divinos porque estos poseían entes espirituales que les decían las cosas. Entonces, ¿cómo vamos a llamar sabio a aquel al que le sopla la respuesta? Básicamente es eso. Sea eso verdad o no, Trigesio no lo va a poner en duda. Él no pone en duda que hay un espíritu soplándole al viserio a las cosas. Eso no es lo que le interesa a Trigesio. Lo que le interesa es que si eso es así, ¿cómo se le puede llamar a sabio a alguien al que otra entidad le está soplando la verdad? No es porque Albiserio la conozca, no es porque Albiserio conozca lo que está pensando porque tenga la ciencia y el conocimiento de esa cosa, sino porque se lo están diciendo, se lo están diciendo, se lo están diciendo. Entonces, aquí la ciencia toma un camino, la ciencia de la sabiduría, o sea, lo que el sabio dice es tener ciencia, según los académicos, que es de lo humano y lo divino, es algo en lo que ellos no se pueden equivocar. Y aquí va la parte más fuerte de lo que dice Trigesio, y es que si el académico dice que no puede alcanzar el conocimiento de las cosas, ¿cómo podría ser y tener la ciencia de algo? Si el sabio no tiene la ciencia de algo, entonces no puede ser un sabio porque no tiene la ciencia de algo. El sabio es alguien que sabe algo. El sabio es alguien que tiene el conocimiento de algo. Y Licencio otra vez se va mucho más allá de las tesis académicas. Una vez un hermano de ustedes, de los que estamos aquí presentes, me preguntaba, bueno, ¿dónde está el cristianismo de estos chicos? Aquí se ve el cristianismo de estos chicos. ¿Se dan cuenta de la respuesta de Licencio? La respuesta de Licencio es una cosa cristianísima. Es que el conocimiento de las cosas divinas y de las humanas son las divinas conocer a Dios, las humanas cómo Dios se comporta con los hombres. Y eso lo dice ahí súper rápido y ahí se acaba la conversación porque también se dilatan en otras cosas. Es un parrafito ahí chiquito que lo dice y se van a quedar ahí y lo van a pasar por alto. Pero aquí se ve que el licencio está yendo mucho más allá de la tesis académica y se está metiendo en el cristianismo.
ya tiene un cristianismo ahí metido, ya tiene unas lecturas bíblicas hechas, ya tiene una iglesia, porque ya hay alguien que le ha enseñado eso. ¿Sí? Un chino de tal vez 17, 18 años tendría licencia en ese momento. En esa época, que no hay Biblias, no se va a poner a leer eso. Y menos si está metido en estudios avanzados de lo que era el estudio romano, que no contemplaba la lectura bíblica. Eso de pronto en la época medieval, que sí tenían que leer la Biblia por obligación. Pero, pero aquí este muchacho no tenía que leer la Biblia. Si ha leído la Biblia es porque se la han enseñado o porque él mismo ha ido a buscarla, porque se la han enseñado. Entonces aquí Licencio ya deja ver también unos matices donde su pensamiento está forjado en el cristianismo, más allá de la academia. Porque aunque está defendiendo la academia, está yendo más allá de la academia, está yendo a un cristianismo. Pero sigamos con las preguntas porque me fui. Verso 21. ¿Qué cosas hacía el viserio para parecer un sabio? Ah, bueno, ya lo dijimos ahí por encima, que era adivinar, básicamente adivinar. Verso 22. ¿Qué tiene que ver la adivinación con la sabiduría? ¿Quién me quiere decir esa según lo que hemos dicho? ¿Qué tenía que ver lo adivino con el sabio en Pues el yo verso 22? considero que, perdón, me alcé la mano. Dale, dale. Considero que pues los dos buscaban algo, ¿no? Ah, Mm, la sabiduría busca la verdad. eh, y la otra pues buscaba como, pues yo coloqué que ujú, la adivinación bueno, da una respuesta inmediata sin importar la veracidad o una reflexión. Y la sabiduría pues sí busca se basa en la verdad. Pero, Correcto, pero los dos están buscando algo, creo yo, no sé. correcto. Ese es un punto muy bueno. Aunque los dos están buscando algo, el que adivina mm, le aparece ahí, ya sea porque se le dijo un espíritu o también habla, por ejemplo, de los astros, de aquellas personas que se dedicaban a leer los astros, ahí la astronomía también estaba cogiendo mucha fuerza, pero pues no se dedicaba, no era una ciencia porque era más algo místico, ¿sí? Ya después por allá, cuando se inventan los telescopios, que se comienza a considerar como una ciencia. Aquí es algo místico. Entonces el que se dedicaba a mirar los astros era porque adivinaba cosas, pero no es que tenga la ciencia de esas cosas, sino que los astros le dicen las cosas. Por eso esas personas tenían ese conocimiento de algunas cosas y acertaban en algunas cosas, ¿sí? Vuelvo y repito, aquí tal vez la situación no es si eso sea cierto o no. En Roma solo tenían por cierto, y ellos aquí lo tienen por cierto, de que hay unos espíritus que les dicen cosas a los adivinos. Sino aquí la discusión es si el adivino que conoce cosas misteriosas, que conoce el pensamiento del otro, de que a veces le atina a qué es lo que debe hacer una persona para conseguir dinero o cuál es el amor de tu vida, ¿no? Eh, que a veces le atinen es por cuestiones externas a él y no porque él tenga una ciencia de lo humano. Ese es el asunto aquí principal de Trigesio, que no son sabios es porque les están soplando lo que saben, ¿sí? Como cuando uno hace trampa en el examen y le dicen a uno la respuesta. Entonces uno se llama sabio porque atinó a la respuesta, no, es que se la dijo el otro. Pero ese otro, pues bueno, son entidades por allá espirituales, etcétera, etcétera, los astros, los fantasmas, ahí habla también de demonios. Sea lo que sea, le están soplando la respuesta. Por lo tanto, no tiene ciencia de eso. Ese es el punto principal de aquí. El punto principal de aquí. Por eso yo tanto en las respuestas, en las preguntas, los guío es a conocer cuál es el punto principal, porque si nos vamos por si entonces el demonio, pero ¿cómo funciona el demonio? ¿Cómo le sopla al viserio? ¿Será que al viserio tenía un pacto y que eso funcione? No, ese no es el punto principal de acá. El punto principal de este texto y de cómo va la conversación
es que le están soplando las cosas al adivino. El adivino no sabe las cosas, sino que se las dicen. Y a veces acierta y a veces no. Entonces no es que el adivino sea un sabio, porque no tiene la ciencia de lo humano ni de lo divino, sino que se las dice, se las dice. Entonces sí es importante tener eso en cuenta, qué es lo accesorio de la conversación, como decía Trigesio, ¿no? Eso me pasa a mí por concederle cosas y ponerme a hablar de lo que no corresponde a la conversación. Miremos la 23. ¿Cuál es la definición de sabiduría propuesta por Licencio? Licencio va a intentar proponer una nueva definición. ¿Qué me quiere decir cuál era? Yo, Dime. yo encontré, bueno, dice que sí es, pues es como complementa. Dice la primera parte que ya habían dicho, que dice que es ciencia de las cosas humanas y divinas que pertenecen a la vida feliz y también búsqueda diligente, que eso fue la otra parte que le agrega. Y la ¿No? otra, por ahí alguien había levantado una mano. ¿Qué dice la otra persona? ¿No? Sí, la definición de hermana Claudia. Sí, no era la que la había levantado antes, pero bueno, me animo a dar la que yo tengo. Que la adivinación indaga sobre las cosas divinas, al igual que la sabiduría, pero no las divinas que corresponden a la sabiduría. Sí, no. Lo que pasa es que se están yendo es cuando él explica ya su tesis. Las dos hermanas que participan es cuando él ya está explicando la tesis. Ya la había propuesto arriba, la propone en una frase, digamos, mucho más corta y concisa. ¿Sí? Recuerden que eso siempre, una definición es siempre súper corta y concisa. Si se dan más de dos líneas, ya esa no es la definición. Hermano, Vamos a ver, hermana. en cuanto a la pregunta que hacía, de pronto no sé si yo me equivoqué y pensé que era no solamente las que pertenecen a la vida feliz, ¿no? La sabiduría, sino también en la búsqueda diligente, ¿De qué? pues la búsqueda diligente de la verdad, No lo acabas de decir, ¿no? lo De la dijiste antes, felicidad. de la felicidad. Sí, es que me equivoqué. Esa es la nueva parte que se le agrega a la definición. Dice así, la ciencia de las cosas divinas y humanas que pertenecen a la vida feliz, a la vida feliz. Claro, Trigesio está cogiendo la definición de la academia, la que les había dado Agustín, que es de Cicerón, que era muy amplia y permitía el acceso de muchas personas que no debían entrar, y la está limitando demasiado. Licencio le va a decir, la anterior pecaba de dejar entrar a todo el mundo, pero la suya ahora peca de ser muy ingenua, porque entonces nadie entra, le dice Licencio. Y ahí se van a enredar un rato, ahí se van a enredar un rato, intentando discutir sobre eso. Y ahí es donde Agustín ya interviene en el 24. Ya Agustín interviene, ya dice, ya no más. Dice, tomé entonces parte yo, al ver largo tiempo a Trigesio ya en su actitud reflexiva, ya era hora de pararlo. Y es hora de parar el texto. Es hora de parar el texto. ¿Por qué? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué ya es hora de parar el texto? ¿Por qué no seguimos discutiendo qué es la sabiduría? Hermana Diana. Bueno, creo que Agustín dice más adelante que ya logró su cometido, ¿no? Que era como motivarles a
sacar todos sus argumentos y a poder exponer y a pensar, a esforzarse por realmente llegar a una definición. Entonces, creo que para él ya no tiene sentido la discusión porque han llegado, bueno, no sé si para mí han llegado a un consenso, pero definitivamente pues o sea, por lo menos para él ya han logrado algo más, o sea, han logrado un ejercicio, no sé, académico o reflexivo. Bien, básicamente es porque ya se cumplió el objetivo, ¿no? Nosotros hemos estado hablando en las sesiones anteriores de por qué Agustín hace eso, ¿no? ¿Por qué deja que sus estudiantes hablen ahí? ¿Por qué no intervienen? Cuando les va a dar una definición, les da una definición académica. ¿Qué es lo que piensa este tipo, no? Con sus estudiantes, ¿qué es lo que quiere él? Los que una vez surgía por ahí la pregunta, ¿los quiere evangelizar? ¿A qué los está llevando? ¿A qué los está llevando? Y claro, hay, hay, hay una situación aquí pedagógica de Agustín principal. Él la dice en el 25, saltémonos un poquito al 25. Mas para no alargarnos, ciérrese ya, si os place este discurso, pues detenernos más en él me parece superfluo. ¿Sí? Ya no hay necesidad de hacerlo. La cuestión ha sido tratada suficientemente según mi plan. Tenía un plan, no fue una cosa ahí como improvisada. Y con pocas palabras podría haberse dado por terminada. Si uno hubiera querido, ¿recuerdan por allá el principio? Cuando Licencio se equivocó y le dio la verdad a Trigesio, y que Agustín les dio el consenso de, bueno, por el ejercicio de la discusión, les voy a ayudar. Y entonces se metieron en el error. Pero ya Licencio había perdido desde el principio, ya Trigesio, ya los académicos habían quedado destruidos. Pero había un error en la discusión y Agustín no iba a permitir ese error en medio de la búsqueda de la verdad. La cuestión había tratado según mi plan y con pocas palabras podría haberse dado por terminada si no hubiera querido yo ejercitaros. Hay dos cosas. Ejercitar, y es según mi gran interés, probar vuestros nervios y esfuerzos de estudio. Hay dos motivos principales por los cuales está la conversación. ¿Y hasta dónde llega la conversación? Uno, ejercicio. Aquí está tal vez una gran parte de la pregunta del hermano que me dijo, bueno, ¿y por qué esta gente piensa así, escribe así? Porque se ejercita. Se ejercitan. Una de las grandes cosas que uno ve, por ejemplo, de los escritores y nosotros decimos, ¿cómo hacen para escribir un libro tan grande, esa teología sistemática y el tipo con esposa e hijos? Porque se ejercitan. Son personas que no tienen por sentado lo que saben, sino que quieren saber lo que saben porque llegan a ellos mismos, no porque se los dijo el otro autor. Entonces, hay un ejercicio de querer conocer. ¿Y por qué el ejercicio es tan importante? A pesar de que otra de las razones es precisamente medir las emociones, probar vuestros nervios y sus esfuerzos, hasta dónde te vas a esforzar en tu estudio de estas cosas. Y aquí está la razón. Pues habiéndome propuesto exhortaros vivamente a la investigación de la verdad, no se están ejercitando en cualquier cosa. ¿En qué se están ejercitando? En la investigación de la verdad. No se están ejercitando en Virgilio, no se están ejercitando en conocer los autores de la sociedad romana, se están ejercitando en conocer la verdad, la verdad. Así que comencé por preguntaros qué interés poníais en ello. Y ya ha sido tanto el que habéis puesto que yo no puedo desear más. Pues deseando alcanzar la felicidad, y fíjense en esto que dice, estoy en el 25 por si me están siguiendo.
deseando alcanzar la felicidad, así sea, en el hallazgo de la verdad, o sea, en simplemente la investigación de la verdad, si queremos ser dichosos, es necesario buscar. ¿Sí? Fíjense en aquí el asunto principal de Agustín tan importante. Dejando a un lado las dos grandes problemas que hay entre el académico y el cristiano. El cristiano dice la verdad se encuentra y el académico dice no, la verdad se busca sin poderse encontrar. Hay un punto en común y ese es el punto principal, la búsqueda, la búsqueda. Ahí ya hay un gran avance. El que busca la verdad con esfuerzo, con ejercicio, ya tiene un gran avance. Dejándola, si queremos, es necesario buscarla. Ah, bueno, aquí todavía no lo dice, eso no lo va a decir en el inicio del siguiente texto. Buscar la felicidad, buscar la verdad, la investigación de la verdad es cosa principal de todo ser humano para Agustín. Todo ser humano, bueno, eso ya es de otros textos, pero todo ser humano está en búsqueda de la verdad de algo. ¿Sí? El que busca la verdad de las cosas, de cómo funciona la naturaleza, está en la búsqueda de la verdad de cómo funcionan las cosas de la naturaleza. El que está en búsqueda de su vida, ya está en otra forma de buscar la verdad, en otras áreas más importantes como es su vida, como es, por ejemplo, ya cuál Dios es verdadero, por ejemplo, si los dioses romanos o el que proponen los cristianos. Recuerden que el cristianismo de cierta manera es muy novedoso todavía en Roma, es muy novedoso en Roma. Entonces, la sociedad romana todavía está entre, bueno, ¿cuál es el Dios verdadero? ¿Mm? Digamos que hoy en día nosotros no sufrimos tanto de eso, porque el cristianismo ya se ha esparcido por todo el mundo. De alguna manera ya todo el mundo conoce el cristianismo. Entonces, como religión, ¿no? Ya si entramos a hablar del verdadero o el falso, el catolicismo o el protestantismo, ya es otra cosa. Pero digamos que ya hay un fundamento principal que todo el mundo conoce y se ha esparcido mundialmente. En esa época no, en esa época solamente Roma. Entonces todavía es muy novedoso el cristianismo. Y el buscar la verdad es algo que hace una persona quiere ser feliz. El que no se dedica a la búsqueda de la verdad, dice Agustín, es una persona que tiene puesta su mente en cosas terrenales. ¿Recuerdan que fue lo que le dijo a Romaniano en la introducción? Que aunque Romaniano tiene todas las virtudes para buscar la verdad, no las hace, porque está bien económicamente, es un tipo aceptado socialmente, no lo necesita, entre comillas, porque para él está ahí. Y por eso lo insta, debes buscar la verdad. Y el académico, pues, busquémosla, pero igual no la vamos a hallar. Y aquí Agustín sí está diciendo, y más adelante ya va a ser mucho más explícito y va a mencionar el versículo clave de esto, ¿no? Es que el que busca, encuentra, dice la palabra. El que busca, encuentra. Pero ¿cómo va a encontrar si no busca? El principio fundamental es la investigación, la búsqueda. No puede haber verdad si no hay investigación y búsqueda de ella. Por eso Agustín está con los estudiantes acá. Este es el punto principal, ejercitarlos en lo que es buscar, porque es la condición fundamental de poder encontrar. Y más en algo tan fundamental como es la búsqueda de la verdad. Por eso es tan importante este final, ¿no?
es porque es el que le da todo el sentido a lo que le ha pasado. Porque si lo dejamos así, si Agustín no nos diera esa conclusión, quedamos como que bonita esta conversación, no, pues se fue a la basura. No, es que no se va a la basura. Tiene un sentido y es un sentido muy importante. Y claro, aquí ya dejo a los alumnos. Ahorita a partir del segundo texto, nos vamos es con Agustín y Alipio, que ya son dos grandes, ya no son los estudiantes. Y aunque Alipio es estudiante de Agustín, va a ser un gran contrincante. Y vamos a ver unas buenas conversaciones y vamos a tener que poner mucho cuidado a lo que dice. Entonces, hermanos, vamos a 5 minutos de receso, súper rápidos, y volvemos, hacemos unas preguntitas de este cierre de texto, a ver ustedes qué piensan, y les doy una introducción a lo que vamos a estar leyendo esta siguiente semana. Bueno, entonces vamos a 5 minuticos de reposo y descanso.
Hola, hermanos. Entonces continuamos de nuevo con el estudio después de un descansito de 5 minutos. Quisiera oírlos a ustedes. Quisiera oírlos a ustedes cómo ven el cierre del libro, qué preguntas quedaron al menos frente a este primer libro. ¿Cómo lo vieron? Hermano Diego. Hola, buenas noches, hermano Hola, Cristian, con Tatiana. dale. Se cambié de voz para me gustó mucho, fue más sencillo lo que hablábamos al principio, me pareció más sencillo, me gustó esa relación de la sabiduría con el mago, con la adivinación, y pues me pareció muy interesante cómo lo toman ellos, y como Agustín también al final hace la reflexión, como que cierra la conversación hablando y sintetizando sobre la sabiduría. Entonces me pareció muy bonito. Ahí nosotros vemos un resumen que hizo Agustino, que se la hizo a Licencio, porque, porque Licencio en algún momento va a entender que no ha pasado nada y que no se ha llegado y que no han hecho nada, que todo esto es perdido, ¿no? Entonces, el Agustín le tiene que hacer su resumen, sobre todo dándole su apoyo a Trigesio en el gran esfuerzo que ha hecho Trigesio. Recordemos siempre que Licencio es mucho más estudiado que Trigesio. Trigesio tiene menos estudios, está comenzando apenas. Licencio ya es un chino que lleva estudiando mucho. De hecho, ahí en la introducción le va a decir a Romaniano en el segundo texto que Licencio está súper dedicado y súper juicioso a sus estudios de poesía y que de hecho Agustín lo tiene que retener un poco porque ya tanto es malo. Entonces se ve que Licencio tiene ya un bagaje mucho más grande que Trigesio. Entonces todo ese resumen que hace Agustín al final es dándole también un ánimo a Trigesio, dándole gran ánimo a Trigesio, que fue como el que al final se vio más afectado porque sus definiciones no daban, ninguna de sus definiciones daban para lo que Licencio pedía. Entonces, sí, claro, el texto tiene un cierre. ¿Qué más piensan los hermanos? ¿Alguien más que quiera comentar o Bueno, opinar algo de este mm, cierre? la verdad es que en este cierre y en esta conclusión, lo que más me motivó, pues, no que sí, me gustó y me motivó, pues, a ser diligente, porque aquí dice, ya, pues, creo que es Agustín diciendo que para ejercitarse en la verdad, él quiso probar el esfuerzo de ellos y sus conocimientos, y que buscar la verdad para una persona que quiere ser feliz es ser diligente. Entonces, cuando queremos hacer algo, debemos tener diligencia, debemos tener interés por eso, porque si queremos ser felices, debemos dejar, y esto fue lo que marcó para mí, dejar de lado todas esas otras ocupaciones que nos pueden distraer a buscar con diligencia la verdad. Claro, hermano. Y no les quiero porque quería hablar al final de esto, pero pues ya que la hermana lo menciona. En el inicio del segundo texto vamos a encontrar otra dedicatoria a Romaniano, ¿no? Es un texto que habla de lo mismo, continúa, sigue la conversación, pero es un segundo texto, un segundo libro que vamos a comenzar a leer de los contraacadémicos. Entonces tiene otra motivación al Romaniano y ahí va a decir qué es lo que obstaculiza que alguien encuentre la verdad. Yo quiero que lean con mucho cuidado, sobre todo el uno y el 2. Vamos a comenzar otra vez uno y 2, ¿no? 1, 2, verso 3, verso 4, etcétera, etcétera, porque es otro libro. Entonces otra vez comenzamos. Léanse con mucho cuidado el uno y el 2. De todos los versos que vamos a leer, lean con mucho cuidado esos dos. Son muy dicientes, muy dicientes.
Y realmente a uno como cristiano es un baldado de agua fría, sobre todo como cristiano moderno de esta época. Hermano Harold, Hermano, buenas noches. Es que yo quería preguntar algo. Para dime. nosotros hoy en día, el término adivinación es algo que no está bien, es algo que es contrario a lo que para ellos en ese entonces la adivinación era algo aceptable, era algo bien visto. No, obviamente por el cristianismo, bueno, sí, hay algo que decir ahí, y es que lo que sí era aceptado y no se tenía como por contradictorio, era que habían espíritus que le soplaban cosas a la gente, ¿sí? Eso no se ponía en duda. No se ponía en duda que pudiera existir esa clase de ejercicio donde una persona le consultara espíritus. Digamos que los romanos no tenían esa idea del espíritu malo, ¿no? O del demonio que quería hacer daño, sino que esos espíritus las llamaban musas, por ejemplo, los poetas, no los poetas que escriben, sino los poetas retóricos que hablaban, para inspirarse, consultaban a las musas, ¿sí? Hoy en día ese término ha cambiado muchísimo, por supuesto, ¿no? Entonces decimos con jocosidad es que él tiene la musa, como si tuviera un talento más bien, pero, pero en esa época sí era literal que habían unos espíritus llamados musas que inspiraban al poeta y lo entraban en un éxtasis raro y entonces decía lo que tenía que decir con mucha hermosura, pues para el teatro romano. Ahora, que Eh, eso esté bien y mal, ya es cristianismo y romanismo, ¿no? Entonces, para el cristiano, pues por supuesto, la adivinación es una cosa mala porque está condenada ya tanto en la Biblia como en la tradición, donde consultar los espíritus, pues no es es malo. conveniente, sí, no es conveniente. Al romano, pues eso no le importa. Entonces, en Roma socialmente eso era bien visto. Pues, pues tampoco bien como lo mejor que se haga, pero pues era algo ahí que se hacía y que pues no hay problema. Tampoco era como que entonces todos vamos a hacer adivinos porque es lo mejor, porque es algo bueno, sino porque es algo que alguna gente hace, ¿sí? Como dedicarse a algo, como un oficio. Entonces, no es que tampoco sea bueno ni lo mejor en Roma, ni la mejor carrera que uno podría tener, pues, pero tampoco es algo malo, condenable en la sociedad romana. Ya el cristiano sí se opone a estas cosas, ¿sí? Entonces, por eso Trigesio aquí lo que ataca es que se le considere a sabio, pero nunca se va a atacar el hecho de si es cierto que un espíritu les diga cosas, ¿no ves? Para la No época de sé. esa gente, incluido el cristiano, sí consideran que hay espíritus que les dicen cosas a las personas, ¿no? Ok. Es Entonces, que no sé si dime, es una mala interpretación mía, pero en el último párrafo del 22 ¿vale? dice, da la idea de que la adivinación es algo que viene de lo divino. Y para nosotros hoy en día lo divino es, Es lo de Dios. y la adivinación es lo contrario. Entonces el texto dice, ¿quién pues no quebranta toda norma de hablar si se le concede la adivinación, pero se le niegan las cosas divinas, aquí va, de las que la adivinación recibe su nombre? Espérame, lo encuentro. A ver. Cosas divinas había él, respondió Licencio, pero no las que deben ser objeto de la investigación del sabio, ¿sí? O sea, se las están Sí, soplando. en el último Del, párrafo antes del 23. por lo cual, aquella vuestra definición, ¿sí? Si no me engañó. Es que tú tienes una versión diferente a la nuestra. Ah, Entonces, bueno, entonces espérate, la busco acá súper rápido. entonces ahí dice, se 22. le niegan las cosas divinas de las que la adivinación recibe su nombre. Es como si la adivinación fuera algo derivado de lo divino. Ah, bueno, sí, en ese sentido sí, sí, ya te entendí tu pregunta. O sea, para nosotros Eh, lo divino y la adivinación son contrarias.
Sí, Pero el texto da a entender que la adivinación viene de lo divino, sí, contrario a claro, lo que porque lo que pasa es que eso tiene harta carga ya de otra cosa. Y es que nosotros consideramos que lo divino es Dios, sobre todo en el sí, cristianismo, por unas situaciones con unos teólogos en el siglo XVIII que ponen lo divino como aquello que es incognoscible. O sea, ahí hay hartas cargas filosóficas diferentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí está lo que es inmanente y todas esas palabras que aparecen en ese siglo de aquello que no se puede conocer, porque es oscuro, es velado. ¿Sí? Ahí hay mucha filosofía del siglo XVIII metida en el término de tener lo divino como lo único de Dios. Mientras que aquí la adivinación en Roma, la adivinación tiene que ver es más con cosas que no son físicas, ¿sí? Como esa palabra también tan rara que nosotros conocemos que llama metafísica, ¿sí? Metafísica y adivinación en ese caso son muy similares, porque tiene que ver es con algo que no hace parte de lo físico, no necesariamente con Dios, ¿sí? Por ejemplo, en ese sentido son que algunos cultos de Roma y sobre todo de Grecia, años anteriores a Roma, decían que las matemáticas hacen parte de lo divino, porque uno no ve un 2 corriendo por la calle, sino que son situaciones metafísicas, son situaciones que no hacen parte de una experiencia sensorial. Eso es lo divino, lo que no hace parte de los sentidos, pero que hace parte de nuestra realidad. Las emociones, eh, la valentía. La valentía es una característica divina en la sociedad griega, porque son situaciones que ya no van en lo físico, pero que hacen parte de nuestra realidad cotidiana. Entonces, claro, eso ya se transforma muchísimo en el tiempo y hoy en día llegamos más a que lo divino, a esa parte es más que todo a una entidad sobrenatural, porque pues también la divinidad pues está más allá del cristianismo, ¿sí? Eh, eh, las otras religiones, el hinduismo, el budismo también tienen cosas divinas y lo asocian con el mismo término de una entidad superior, inalcanzable, que está mucho más allá del humano, que es sumamente superior al ser humano. Entonces sí hay un cambio de significado en las épocas. Entonces, pues bien por la aclaración, hermano Harold. Lo divino para aquí, para Agustín, para esta época, tiene que ver es más, con lo que va más allá de los sentidos, ¿sí? Con lo que es pensamientos. Un pensamiento es algo divino porque está más allá de lo sensorial, está más allá de lo que puede ver, sentir, oír, hablar la gente. Entonces, por ejemplo, todos los espíritus son divinos. Los que le soplan a los adivinos son cosas divinas, porque están más allá así sean malos o sean buenos, eso es irrelevante para el término, porque simplemente están más allá de lo humano, están más allá de lo físico. Entonces sí es bueno hacer la anotación, hermano Harlow. Muchas gracias. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? La hermana Yolanda, sí, eso me confundió mucho, lo divino y la adivinación, porque lo ponen como si hablaran de lo mismo. Sí, claro, en ese texto es lo mismo. El adivino es el que se dedica a las cosas que están más allá de lo físico, más allá de la misma situación del ser humano en su experiencia sensorial más que todo. Piénselo más que todo con los sentidos, lo que está más allá de los sentidos. Ya ahí está en un ámbito divino, ya está en un ámbito divino. La idea de lo divino como una entidad supernatural llamada Dios, en cualquier religión, eso es del siglo XIX para acá, del siglo XIX para acá. ¿Qué más hay, hermanos? ¿Quién más tiene preguntas? O alguien que quiera comentar algo también acerca de este final del libro uno.
Hermana María Estela. Hermana María Estela, ¿puede seguir? ¿Sí? ¿Me está oyendo? Sí, sí, señora, la estamos oyendo. Las ciencias humanas se referían al hombre, Sí, todo lo que proviene del hombre. todo lo que Y proviene del hombre. como, como tú has dicho, entonces lo que proviene de Dios. ¿Sí? En la definición de trigesio, en la primera Ah, definición no. ya. Sí. En la definición académica, lo divino son las cosas que están más allá del hombre. Entonces, por ejemplo, el sabio conoce las cosas humanas. ¿Qué son las cosas humanas? Entonces el sabio le dice, usted debería dedicarse a la música, tiene como talento. Si se va a la música, le va bien. Eso es ciencia de lo humano en ese sentido. ¿Qué es la Ujú. ciencia de lo divino en ese sentido? Usted debería dedicarse a la geometría, ¿ves? Debería dedicarse a los números, debería dedicarse a una religión. Entonces tiene idea de cómo funciona lo divino y se lo transmite también al otro. Pero no solamente eso, también el que tiene ciencia de lo divino es un matemático. Ujú. Conoce números, conoce operaciones, se sabe muy bien ahí lo top, era quien conocía de geometría. Ese era el top matemático de la época. Entonces, esos son gente que tiene ciencia de lo divino, ¿vale? Lo inspirado por Dios, pero aplicado a lo humano. ¿Sí? No, en la definición académica de que el sabio es el que tiene la ciencia de lo humano y lo divino, aquí no está Dios, Ah, ya. aquí no está Dios, ¿sí? Eso ya es como lo van a transformar Trigesio y Licencio y van a transformar esa definición, ¿sí? Que el Licencio es el que va a transformar la definición y lo va a llevar mucho más allá de lo académico, diciendo que entonces lo humano es lo de los hombres, pero lo divino es lo de Dios. Es Licencio quien hace esa transformación. Pero igual esa definición tampoco va a continuar después. Ahí se acabó la conversación. Ahí se acabó la conversación. Entonces, lo importante es esa distinción que era la que le hablaba al principio. Los académicos no tienen nada que ver con Dios. Simplemente lo humano son las cosas cotidianas entre los humanos. Si debo tomarme el jugo de mango o el jugo de naranja. Entonces, como tengo la ciencia de lo humano, entonces el jugo de mango le queda mejor, ¿no? Un médico estaría en la ciencia de lo humano. Como en esa época habían médicos, por supuesto, pero pues no era eso como la medicina, sino era más así, de este juguito le sirve más, o esta matica le sirve más. Entonces, los médicos son ciencia de lo humano. Y la ciencia de lo divino son con cosas que tienen que ver más allá de lo humano, los números, sobre todo los números y la música, más que todo. Esas son cosas divinas. Y el que tiene ciencia de las cosas divinas es porque conoce eso. Pero el licencio Pero después ellos le hace la mencionan, transformación. Señora, pero ellos mencionan la providencia divina sí, sí, en claro, alguna parte. pero no es divina. En el caso del académico no es divina. Eso ya es cristianismo. El cristianismo es el que dice la providencia o la suerte de lo que ocurre. Las cosas que ocurren diariamente son cosa de Dios. Pero en la definición académica, las cosas que ocurren solamente las sabe el de la ciencia de lo divino, por ejemplo. Que mañana va a temblar, que, mm, que mañana se va a morir tu esposo. Esos son adivinos. Esos son los adivinos, los famosos adivinos. Entonces, eso no es que tenga que ver tanto con el criterio cristiano de la soberanía o de la providencia divina. ¿Listo? Toca Sí. tener en cuenta que, por eso yo les repito, esta definición que se dio de quién es el sabio es una definición académica.
Tengámoslo muy presente, esto no es cristiano, esto es académico, es lo que piensa el académico de su sabio. Si se le preguntan a quién es el sabio, pues el hombre que tiene la ciencia de lo humano y lo divino aquí no es Dios. ¿Listo? ¿Sí te quedó claro, hermana Comentario, María? hermano. Sí, está bien. Tengo, entonces ahí me toca corregir unas respuestas. Eh, una cosa un comentario que quería hacer, que para Trigesio ser como tan poco ilustrado, tiene un buen desempeño frente a Licencio, ¿cierto? Claro, eso es lo que Porque está rescatando Agustín al final. sí, sí, Real, y ese es el esfuerzo, ¿no? Ese es el esfuerzo. Agustín les está enseñando y sin esfuerzo, Trigesio no va a llegar tampoco a salir a nada. Pero Trigesio se está formando. ¿Y cómo se forma? En el ejercicio. En el sí. ejercicio. Pero cuando preguntó a alguien que por qué ellos conocían tanto, que por qué tenían esa retórica también formada, yo pensaba, puede ser un error, que ellos leían a los griegos también, Sí, porque claro. leían a Cicerón, ¿cierto? Sí. Sí, Sí, era latino, pero igual leían a los griegos, claro. O sí. sea, su cultura era muy literaria. Ellos leían de todo y eso era divertido, ¿sí? Ahorita Agustín se lo va a decir a Romaniano, yo ya se los mencioné, que Licencio está súper feliz y metidísimo leyendo a los poetas. Ujú. Y uno, ¿en serio? ¿Un chino de 17 años feliz leyendo poesía clásica? Eso es algo impresionante, ¿verdad? Un profesor de español sería su culmen, lograr que un niño de 11 se lea los textos antiguos con felicidad y no porque tiene una nota, sería su maravilla de materia. Pero es parte de su cultura. Hoy en día ya no tanto, ni siquiera los modernos, ¿no? Y eso que los modernos no son poesía como la de antes, que también tiene sus contenidos importantes, sino que los libros de hoy pues son más historias de los juegos del hambre y cosas así, que son más historias divertidas. Entonces la cultura sí es muy, muy, muy diferente y así Trigesio esté más bajito que Licencio, su nivel cultural es muy grande, su nivel cultural es muy grande, aunque esté más bajito que Licencio. Sí. Entonces sí, hermana María. Esto me pareció. Muchas gracias, hermano. ¿Qué otra pregunta hay, hermanos? ¿O qué otro comentario? Quisiera ver qué piensan sobre todo de el objetivo de Agustín con sus estudiantes. ¿Qué piensan de eso? Sobre todo en relación con cómo vemos el cristianismo hoy en día, cómo vivimos el cristianismo hoy en día. ¿Cómo ven eso? Y si somos críticos, seamos críticos. A mí eso me gusta. Si Agustín está mal, ¿qué canción ese man? Háganle. Quiero oírlos. María Estela, ahorita dime. Hermana María Estela. ¿Ya? Sí, Tenía la dime. intención de fomentar, como dijiste tú en algún momento, la dialéctica, ¿sí? Sí, Que correcto. no me importaba tanto lo que ellos dijeran, pero que lo dijeran, ¿sí? Porque así surgió la dialéctica. Diga lo que piensa y si se contrapone al otro, mejor. Si es la posición contraria, mejor. Dígala. Dígala porque así se fomenta, así han nacido las ciencias, en esa discusión, en esa dialéctica, ¿sí? De definiciones. No, que yo pienso esto, que no es así, yo pienso lo otro, como están haciendo ellos en esos diálogos tan tremendos que dicen, ¿sí? Y que no es gente para nada bisoña, recién entrenada en eso, sino que se ve lo que tú dices, que han leído muchísimo,
que han estudiado muchísimo, que han leído a los griegos, a Cicerón, que tú me corregiste ahí que era latino, entonces ellos tienen un bagaje muy tremendo para poder debatir las cosas, así sean sencillas, ellos le van sacando como cositas ahí para poderlas discutir. Y Agustín, ¿qué hace? ¿Cómo lo siento yo? Fascinado. Él está fascinado con eso. Él fomenta eso, pero a veces se calla para dejarlos que ellos digan lo que quieran. ¿Sí? Eso es lo que yo pienso. Sí, Gracias. pero ahí hay algo que tener en cuenta, que es el punto principal de esa conversación, que sí es la dialéctica, es todo eso, pero es la investigación de la verdad. Sí. Esto no es una Así. dialéctica de hablemos de Virgilio, no es una dialéctica de hablemos de Cicerón, sino que estamos buscando la verdad. Y ese es el principio por el cual Agustín los permite discutir, porque en la discusión de la búsqueda de la verdad ya están buscando que es requisito principal para hallar. Para hallar. No se puede hallar si no se busca. Es lo que Agustín va a pensar y se lo va a decir a Romaniano con mucha fuerza ahorita en la introducción del siguiente. No podríamos llegar a la verdad si no buscamos. Tal vez los académicos no encuentran porque no buscan. Tal vez los académicos no encuentran porque no buscan, sino simplemente se quedan con una opinión. Entonces es importante el objetivo y ahí es donde quiero que vayamos ya extrapolándonos nosotros a nuestra apologética contemporánea y nuestro cristianismo contemporáneo. La verdad la buscamos o la encontramos. ¿Cómo ven ustedes frente a ya nuestra temporalidad acá ahorita como estamos? Este método de Agustín. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Está exagerado? ¿Hay otras formas? ¿No hay otras formas? ¿Está perfecto? ¿Qué hay ahí? Hermana Claudia. Bueno, quizás no es perfecto, pero a mí en lo personal me gusta. Me parece que lo que decía la hermana Estela en cuanto al diálogo, el hecho de que sea un texto dialógico y ver cómo fluye, eso lo hace como el cristianismo en la calle, como en una reunión, como estoy hablando con amigos y estoy tratando de entender tu posición y de llevarte a la verdad y al evangelio, ¿cierto? En lo personal me gusta, pues sí, es como mi opinión, me gusta. Listo, hermana Claudia. Hermano Javier. En mi opinión, bueno, digamos que mientras que va uno cogiéndole el tiro y viendo y avanzando, pues a veces uno dice, ¿por qué no van al grano, no? Mm, ¿Por qué no van de una? Pero digamos que analizándolo, este tipo de diálogos ayudan mucho también, por ejemplo, para cuando uno va a evangelizar, ¿sí? Porque pues digamos que es una forma también de que en la que uno puede llegar a una conclusión de lo que piensa la otra persona, pues por ejemplo, acerca de la verdad. muy bien, hermano. Hermana Yanita. Bueno, sí, estoy de acuerdo con Claudia. También me gusta el método de Agustín. Mm, digamos que es un método difícil de usar hoy en día. Lo hablo como maestra. Creo que estamos en una generación que tiene todo al alcance de un clic y entonces esa inmediatez no permite que se generen este tipo de diálogos, ¿no? O más bien es muy difícil generarlos, ¿no? Como procurar que los chicos o que las personas puedan ir un poco más profundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es algo difícil, pero vale mucho la pena, ¿no?
porque pues respondiendo tu pregunta, pues creo que la verdad sí se encuentra, ¿no? Porque pues nosotros consideramos que la verdad es una persona. Entonces sí vale la pena estar en esta búsqueda, ¿no? Como Agustín pretendía. Entonces, sí, eso creo. Hermano Diego, Hola, buenas noches. Eh, pues a me ti. parece interesante porque en el mundo de hoy ya todo es a un clic, ya todo es a un segundo, 2 segundos. O sea, si se me demoró algo, no sé, en cargar el celular o algo ya es demorado. Leer este tipo de textos nos lleva realmente a profundizar en ciertos temas. Y me gusta lo que hace Agustín con, pues, con las personas que están ahí, porque también me enseña, digamos, desde mi punto de vista como mamá, a tener así conversaciones con mis hijos. O sea, yo digo, qué bonito estar con ellos y hablar, por ejemplo, esto, mi amor, ¿qué es la sabiduría? Mi amor, ¿qué es la adivinación? Sí, o sea, poder y escucharlos a ellos, o sea, como de verdad poder tener ese sentido de escucha y de saber cómo piensa cada uno, poder cómo estar, sí, buscando en el interior de ellos. Entonces, realmente me parece algo súper interesante, porque no es como lo que decían ahorita las hermanas, como, no es que no llegan al punto rápido, o sea, bueno, ¿qué sabiduría? Bueno, listo, busquemos en Google, sabiduría. Ujú. No, realmente es, bueno, vamos al punto y entre todos vamos como construyendo esa idea. Entonces me parece muy bonito en un mundo que hoy en día nos lleva como a mil y también lo obliga a uno a hacerlo. Pero qué bonito que hay textos así, como que a uno lo van centrando y le van dando como otra manera de ver las cosas. Y ahí también meto la cucharada, Cris. Me hace pensar mucho en que fue también una forma, o la forma que muchas veces utilizó el Señor Jesucristo cuando enseñaba, porque recuerdo en varias ocasiones que al iban y lo abordaban con preguntas, eh, posiblemente en algunas de ellas contaba una parábola y de allí les preguntaba qué opinaban acerca del tema. Pienso en la parábola del buen samaritano. Pienso cuando le preguntaron que si se daba tributo o no al César, pues no iba como una respuesta de una sí o no, o esto o aquello, sino, Para volver. bueno, los ponía a pensar. Y cuando uno se da la oportunidad de preguntar, hace que la otra persona piense y no sea algo como impuesto. Y finalmente a lo que tú rescatas desde el inicio del curso, la apologética no es imponer mi posición, sino de verdad buscar la verdad. Entonces, chévere. Demanda esfuerzo, como decía Dianita, Javi, y bueno, pues eso es lo que a veces nos cuesta esforzarnos, porque ya hoy en día nos gusta todo como muy fácil. Diciendo algo al comentario de Diego y de Tati, hay un diálogo de Agustín con su hijo. Él tuvo un hijo cuando era inconverso, pues tuvo su hijo con una mujer con la que no se casó. Tenía una vida bastante sexualmente pecaminosa antes de convertirse. Y el hijo murió a los 13 años. Murió como de una enfermedad respiratoria, por lo que deja ver ahí los textos. Pero el libro se llama El Maestro, por si ustedes lo quieren buscar, pues obviamente no lo vamos a ver acá en el seminario. Es un diálogo muy hermoso. En las retractaciones de ese diálogo, él tiene que hacer claro y específico. Es me da mucha risa, porque hace claro su primera comentario en las retractaciones: las palabras del niño son las palabras que él dijo. Yo no cambié nada. Y es que el niño es impresionante, impresionante. Un niño de aproximadamente 12 años tenía cuando hizo ese diálogo, su forma de pensar, de hablar, de expresarse. Un diálogo que realmente es muy bello para uno leer como padre y cómo hablar con sus hijos. Hermana Claudia. Bueno, yo voy a repetir un poco lo que ya dijeron, y es que
también creo que lo que hace tan difícil ahora, digamos, hablar con muchachos o con esta generación y tratar de llevarlos a la verdad, es porque todos fácilmente se hallan en alguna ideología que encuentran en redes, vieron detrás de algún debate que ellos solamente lo están presenciando y compraron alguna idea en segundos. Buscaron algún término algún activismo al cual pueden pertenecer en Wikipedia, lo encontraron y ya se pusieron ese letrero y ya se les complica. Pero qué bueno poder aprender a pensar así, casi que como en desorden, dice uno, porque tengo que ponerme en el lugar del desorden en el que está el otro, para poderlo ayudar a llegar a la verdad. Y pensaba precisamente en lo que decía Diego, en el Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando le habla al joven rico, uno dice, bueno, ¿por qué no le da una enseñanza? Y eso nos pasa mucho a los que nos gusta enseñar. Y es, ¿por qué no le da una enseñanza sobre el dinero? Simplemente va a la raíz y le dice, vende todo lo que tienes. Sí, lo estaba tratando de llevar a la verdad. O sea, porque no nos está diciendo a todos que todos vendamos lo que teníamos, sino estaba tratando con el corazón del joven rico. Y por eso me gusta mucho el texto y porque de alguna manera es aprender. O sea, no estoy aquí en una enseñanza, estoy con mis amigos, con mi familia, no estoy en medio de una enseñanza, no me van a dar el tiempo para explicarles una doctrina, pero puedo escucharlos y puedo entender un poquito el desorden que tienen en su mente y el diálogo de ese libro a veces nos resulta desordenado por eso, porque no es teórico, pero nos entrena, me gusta. Es un entrenamiento, es un esfuerzo, básicamente es eso. Por eso yo les hacía la comparación de, vamos subiendo una montaña, vamos subiendo una montaña, nosotros nos estamos haciendo un ejercicio, y el ejercicio requiere ese esfuerzo. Hermano Adrián, Hola. hola. Sí, creo que en el término de lo cristiano, creo que el ejercicio de Agustín es de enseñanza para todos nosotros. Incluso me recuerda un verso que está en Romanos, donde Pablo dice que miremos con diligencia cómo andemos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Creo que eh, si pudiéramos ejercitar más nuestro tiempo en buscar las cosas del Señor, eh, y no en las distracciones, creo que pudiéramos realmente sacar como, sí, como el jugo, ¿no? A las cosas de Dios, que realmente son las que proveen para nuestra alma y no muchas veces dedicando nuestro tiempo a otras cosas que a lo mejor por ahí no nos dejan tanto beneficio. Pero con respecto a los términos que usa Agustín, como por lo menos buscar, que usted lo decía ahorita, de modo de ser no crítico, pero pienso yo que Dale. según la palabra del Señor, pienso que nosotros ciertamente este, podemos hallar la verdad, pero sabemos que a causa de nuestro pecado no es un ejercicio que podemos hacer solamente con mera inteligencia, sino que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para ello, porque nuestro pecado nos impide de manera completa poder llegar a encontrar la verdad. O sea, necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine para nosotros poder llegar a conocer a Cristo. Y esto me recuerda una frase de Martín Lutero que él decía, no obstante, si te empeñas en saber mi programa de estudio, te lo confiaré. Lo primero que has de tener presente es la certeza inquebrantable de que la Sagrada Escritura es imposible penetrar la base de estudio y de ingenio. Por tanto, tu primer quehacer será el de empezar por la oración y que Dios te conceda la inteligencia de su palabra. Entonces creo yo que ciertamente hay una responsabilidad de nosotros de esforzarnos. Por supuesto que sí, la Biblia dice buscar el reino de Dios y su justicia y nosotros debemos buscar. Jesús dice buscad y hallaréis, eh, porque el que busca halla y el que llama se le abrirá. Nosotros tenemos la responsabilidad de buscar, pero debemos comprender que nosotros buscamos y podemos hallar por causa de la iluminación del Señor y no por causa de nuestro propio ingenuo o inteligencia. Entonces, quería decir eso. Hermano Adrián, usted se me adelantó un montón. No se le olvide nunca, hermano, lo de la oración que me acaba de decir.
Y todos espero que hayan puesto mucha atención a lo que dijo el hermano Adrián, porque eso lo va a decir Agustina Romaniano. Eso se lo va a decir Agustina Romaniano. La va a decir, no hay otra forma de hallar la verdad si no es por medio de la oración. Hermano Adrián, usted le dio a Agustín aquí en la dedicación a esta que vamos a leer del segundo libro. Léasela con mucho cuidado, que le voy a preguntar dónde está eso y cómo lo dijo. Entonces, muy bien visto, muy bien pensado, hermano. Para allá vamos. Para allá vamos porque estas conversaciones de Agustín con Alipio van a ser duras y van a ser muy chéveres. Pero la oración, un eje fundamental para hallar la verdad. Hermano Andrés, creo que sigue. ¿O Adrián Jesús? ¿Es el mismo de antes o es otro Adrián? Es que no sé. No, soy el mismo, pero ya. Ah, bueno, listo. Entonces sigue el hermano Andrés. ¿Qué tal, hermano Cristian? Bien, bien. Pues sí, como sumándome a los comentarios anteriores y ahorita que hablaban del método de Agustín bueno, tal vez cuán necesario sea para nosotros hoy en día, cuán diferente es, ¿no? Para cómo Mm, nosotros aprendemos cosas. Pero de alguna manera, y pues si la pregunta era como nuestras opiniones generales, yo dale, estaba dale. leyendo también los capítulos, también dije como, sigo a la expectativa, ¿no? Ah, de que concluyan algo, de que se acerquen, o por ejemplo, de que como se acerquen a lo que yo pienso, o no. ¿Sí me hago entender? Sí, Por sí. ejemplo, lo que dice el hermano Adrián. Yo de alguna manera también como que lo pensaba. Sobre todo a mí me causó mucha curiosidad cuando Trigesio hablaba del adivino. No, pues es que eso es como le regalaron el conocimiento que un demonio le Mm, daba tal cosa. Pero eso es chepa, eso no vale. Y yo, pues, sin usar esas palabras, pero yo pensaba entre mí, sí, ups, sí, sí. pues eso es el cristianismo, ¿no? Dios se revela por medio de su palabra a los hombres. Entonces es como, ve, pues hay como que tratan de sacar como nuestra propia filosofía de taquito. Y es como, bueno, pues de alguna manera, o sea, como que ahí por las mismas palabras de Trigesio yo me sentí como aludido, ¿no? Aludido, sí. Aún así se estaban hablando de un mago. Am, entonces por eso yo dije, pues es que para mí, o yo no sé si estoy en lo incorrecto, pero Qué para mí pena. la Biblia, y como lo dice el hermano Adrián, es que la Biblia habla de un entendimiento caído, ¿no? Mm, En donde el que busque y busque, busque, menos que Dios ejerza misericordia, pues no va a encontrar nada. Entonces por eso yo también digo, pues Agustín, pues sí, entrene a los chicos, a los estudiantes, pero a final de cuentas yo pienso, sí, pues entrénelos. ¿Qué tan fructífero va a ser como para por lo menos eh, como frutos de vida eterna? No, no creo. De pronto para otras cosas sí van a ver cosas que encuentren, pero como la verdad misma. Entonces yo no puedo dejar de pensar que él les es velado. Entonces vamos a ver. Por eso yo digo, pues está a la expectativa y con paciencia, sí. Pero sí, hay, ese método a mí me causa como ansiedad. O sea, como, bueno, está bien. hermano Andrés, léase con cuidado lo que vamos a leer. Yo siempre los llevo ahí. Ahí Agustín se va a comenzar a meter con cosas muy duras para el cristiano. Y una de esas es, hermano Andrés, explícitamente él lo va a mencionar, la ansiedad de encontrar la verdad. La ansiedad. Le hace el uno. Le hace el uno de la dedicatoria romaniano. Yo ya les había dicho de lo que vamos a encontrar. 4 obstáculos que hacen que para el cristiano, no para cualquiera, aunque en un sentido también para cualquiera, pero aquí se está dirigiendo más que todo para el cristiano. ¿Qué le dificulta al cristiano el poder hallar la verdad cuando la está buscando? Es que el criterio principal de él es buscar para hallar.
pero aún buscando, se le puede hacer difícil o se le puede hacer fácil, así como el éxodo, ¿no? Puede llegar fácil o 40 años. Y pone unos criterios de qué puede obstaculizar la búsqueda. Y una de esas es la ansiedad. Léaselo con calma y lo vemos la próxima clase. Hermana Mónica. Buenas noches a todos. Bueno, creo que muy acorde a todo cómo se vino desarrollando todos los comentarios desde que levanté la mano, era mi opinión. Y es que respecto al método que usa Agustín, al igual que Dianita, yo soy profe y lo he empezado también como a tratar de llevar a cabo en algunas clases. Pues hacíamos, soy profe de ciencias, entonces me da mucha curiosidad y me gusta aplicar las cosas. Y creo que si algo yo he notado en ese método y creo que Agustín y genera ansiedad para algunos de pronto en querer saber eso, es precisamente porque empieza a crear como la habilidad de la paciencia y de ser humilde de la persona que está tratando de orientar a la verdad a las otras personas. Entonces es como generar todo un, como decir, una práctica en donde yo soy humilde y permito y dejo que el otro hable, porque en medio de la escucha yo también puedo entender y darme una idea de qué es lo que está pensando la otra persona, porque una persona puede asegurar ser cristiana, por ejemplo, pero no tener claridad de muchas cosas. Entonces siento que es un método que no solo está desarrollando habilidades en quienes uno está guiando y orientando, sino también en uno mismo, en ser paciente, en ser misericordioso, en mostrar humildad también, al no responder, claro, yo tengo el argumento, yo puedo rápido coger a los dos que están discutiendo digamos, yo he pensado en varios pedazos que leo y yo digo, Agustín acá podría explicar y ya, o sea, no darse más vueltas, pero creo que él permite ese discurso porque es necesario para ellos mismos reconocer qué es lo que están pensando y reconocer la verdad de su posición, ¿no? Porque muchas veces nosotros mismos vivimos engañados. Entonces creo que es como muy valioso ese método en el sentido que permite que la persona de forma individual quiera acercarse a la verdad y Dios use ese querer y que Dios mismo lo pone, ¿no? Para guiarle a la verdad, porque al final ni es Agustín ni es uno cuando está predicando, sino es él quien lleva a la persona. Entonces siento que es un método bastante interesante porque uno puede ser usado como un instrumento, pero finalmente el centro no está en uno, sino en lo que Dios haga en la persona que duda, que está allí preguntándose. Claro, esa es, digamos que esa característica del diálogo llevado de esta manera, que la persona tiene que ceder de alguna manera sus convicciones y también en pro de la verdad. Cuando se lleva en pro de la verdad, es ahí donde está la formación. Cuando se lleva en pro de la mentira, no hay diálogo, no hay diálogo. Entonces, hermanos, terminamos. Yo quisiera, antes de terminar, dejarles un versículo para que lo piensen con esto que hemos visto. Es un versículo que a mí siempre me ha marcado mucho porque realmente es como debería ser el cristiano y ahí está en el texto. Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, del 5 al 11. Pero pues no todo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añade a vuestra fe virtud. Ya hay fe, ¿no? Tiene que haber fe, porque si no, ¿qué le va a añadir virtud? Tiene que haber una fe. Y a esa fe que no se quede sola, que le añada virtud. Pero tampoco se queda ahí. A esa virtud que hay que añadirle, según segunda de Pedro, conocimiento. Y a ese conocimiento que hay que añadirle, no se queda ahí. Y aquí en el más duro, dominio propio. ¿Y se queda ahí? No, ¿qué sigue? Paciencia. ¿Y todo esto se queda ahí? No, a eso hay que agregarle más. Piedad. ¿Y qué es la piedad? ¿Qué es la piedad ahí? ¿Y se queda ahí? No, hay que añadirle más. Afecto fraternal. Y todo esto termina porque al afecto fraternal hay que añadirle. Piensa en todas esas características que se nos pone en segunda de Pedro, que hay que añadirle a nuestra fe,
como cristianos que tienen que ver con el diálogo de Agustín. ¿Están ahí o no están ahí? ¿Qué falta? ¿Le falta algo? ¿No le falta? ¿Se está ejercitando todo esto? ¿No se está ejercitando todo esto? ¿Será que Agustín, como no lo cita, no está pensando en este texto? Quisiera que pensáramos en eso y nos vemos dentro de 8 días, porque es que ya se nos acabó el tiempo, hermano Diego. Pensemos en esto, lean con mucho cuidado los capitulitos. Esta introducción a Romaniano realmente es brillante. Se los digo, leanla con cuidado. Leanla con cuidado. Es una exhortación cristiana muy, muy grande y bellísima. Entonces, esta introducción léala con mucho cuidado y nos vemos dentro de 8 días. Si tienen alguna otra pregunta, por favor, escríbanla en Classroom, ya si es algo así muy personal de no entiendo esto, qué significa esta palabra, lo pueden hacer ahí en Classroom, yo les respondo, no hay problema. Entonces, hermanos, vamos a orar y ya terminamos la sesión. Señor Padre, te damos gracias porque nos enseñas, nos instruyes, nos exhortas y sobre todo nos ejercitas, Señor, en seguir creciendo cristianamente. Ponemos esta noche en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, hasta dentro de 8 Gracias. días. Gracias, hermano Gracias. Cristo. Gracias, hermano. Feliz noche, Dios los bendiga. Hasta luego.